Filipenses capítulo 2. Le puse un título a la enseñanza de hoy y el título es "Saquen una hoja". Y tal vez no tanto para los jóvenes, o tal vez sí, pero para los que tenemos un poquito más de edad, ¿qué les sugiere esta frase? Que la hemos escuchado en el colegio. Un examen. Y eso es justamente lo que hoy quiero compartirles. Quiero que tengamos un examen de nosotros a través de lo que el apóstol Pablo enseña en esta epístola. Vamos a leer primero. Yo voy a utilizar una traducción que es la Biblia de las Américas y dice así: Filipenses 2, versos del 1 al 8. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Bueno, la epístola de Filipenses se conoce como la epístola del gozo, y podemos decir que lo opuesto al gozo no es la tristeza, sino la desesperación, la incapacidad de confiar en un futuro nuevo y bueno. Pero Pablo se regocija porque está seguro de lo que le depara el futuro, porque tiene un futuro con Dios. Su confianza no se deriva de las excelentes cualidades de los filipenses o de su habilidad para escribir una carta conmovedora, que eso solamente sería confianza en la carne, sino que se deriva en cambio del carácter y la fidelidad de Dios, que termina lo que empieza y no deja a su pueblo a merced de que se la arregle solo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 23 al 24, el mismo apóstol Pablo dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que lo llama, el cual también lo hará. Para poder comprender con profundidad lo que en el capítulo 2 nos narra, tenemos que
ir al capítulo 1, porque en el capítulo 2 empieza, por tanto, hace una conexión con lo anterior. Entonces, lo que viene haciendo Pablo en el capítulo 1 es animando a los filipenses. En el versículo 6 del capítulo 1, el apóstol escribe: y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta que esté completa en el día de Jesucristo. Y déjenme decirles, hermanos, Dios todavía no acabó con ustedes, ni conmigo tampoco. Y Pablo hace una oración en el versículo 9 al 11 del mismo capítulo 1. Y Pablo pide en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. En una traducción dinámica dice así, el mismo verso: y cuando hablo con Dios, mi deseo para ustedes es que su amor crezca, con un conocimiento y una comprensión cada vez mayores del carácter, los métodos y los principios de Dios, con una profundidad de entendimiento cada vez mayor, para que puedan distinguir con gran eficacia la diferencia entre lo sano y lo insano, lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo incorrecto, hasta el día en que Jesús venga y nos lleve a casa. Quiero que se conviertan en verdaderos amigos de Dios, que hayan recuperado la capacidad de pensar con claridad, elegir sabiamente, vivir completamente en armonía con los métodos y principios de Dios, y que revelen el amor de Cristo en todo lo que hacen. Acá vemos una doble petición. El apóstol quiere que continúen creciendo espiritualmente y que también su amor abunde cada vez más en conocimiento y profundidad de entendimiento. Y eso es lo que nosotros también necesitamos. Nosotros necesitamos madurar, necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos tener profundidad y conocimiento en la palabra del Señor. Y fíjese que esta oración, cuando hablamos de conocimiento y profundidad de comprensión, nos puede resultar inusual, porque no es parte de nuestras peticiones. Nuestras peticiones son otras, tienen que ver con el aspecto de esta vida. En cambio, el apóstol apunta a que necesitamos entender que un sentimiento, una expresión de cariño, sin conocimiento no es nada. Y que el conocimiento sin amor tampoco es nada. Como lo dice 1 Corintios 13:2. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. En una era donde estamos cargadas de información, donde los creyentes estamos debatiendo contra todos, lo único que buscamos muchas veces es desenmascarar a aquellos que están enseñando mal. Y no perseguimos la unidad de la iglesia, no perseguimos el amor. Entonces, el amor sin conocimiento y entendimiento es peligroso. Y eso también lo vemos en muchas iglesias que enseñan solamente que Dios ama y nada más. No hablan de la justicia, no hablan del carácter. No existe la palabra pecado. No se puede juzgar con justo juicio. Pero el amor cristiano no es ciego ni tonto. Y Pablo ora para que abunden en amor, instruido
y con discernimiento moral. Este llamamiento apasionado es para que el amor impregne la vida comunitaria. Lo que Pablo quiere es que los filipenses vivan en unidad, al igual que nosotros. Este llamado puede sugerir que Pablo consideraba que la falta de amor que estaba ocurriendo en esta iglesia era a causa de la fricción que existía entre Evodia y Síntique. Esto lo vemos en el capítulo 4, versos 2 y 3. Y estamos hablando de dos referentes. Y cuando las personas que son modelos, las personas que deberían ser las maduras, las personas que son observadas en la congregación, están en fricción, eso destroza el compañerismo en la iglesia, porque la iglesia es el reflejo de su liderazgo. Y Pablo también puede referirse particularmente al saber de los filipenses, al conocimiento, lo que constituye la excelencia, particularmente en términos de lo que significa vivir una vida que agrada a Dios, tener un buen juicio, un pensamiento que está alejado de lo que la cultura de esa época quería moldear en la iglesia de Filipos. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces nuestro juicio en la iglesia, lo que pensamos, lo que buscamos y perseguimos, tiene que ver más con lo que la cultura nos enseña que con los principios que están establecidos en la palabra del Señor. Y eso genera fricción en el liderazgo. En Romanos 1:28, Pablo atestigua que aquellos que pusieron a prueba a Dios, pero que no consideraron conveniente, para la palabra considerar conveniente, en el griego es pensar que vale la pena, o sea, estas personas en Romanos 1:28 consideraban que no valía la pena tener a Dios en su mente, en su juicio, en su conocimiento. ¿Y qué pasó? Nos dice que fueron entregados a una mente reprobada, una mente depravada. Y Pablo puede tener en mente una diferencia de grado entre las cosas que son buenas y las cosas que son mejores. Acá no está hablando tal vez de que había un pecado, sea pornografía, sea algo que moralmente sea incorrecto, sino que acá tal vez había un intercambio de cosas que a simple vista parecen no ser pecaminosas. Y acá era una cuestión de pelea entre quién tenía razón y quién no la tenía, en vez de buscar unidad. Peleaban por cosas que carecían de sentido. Y a lo largo de la carta, Pablo está interesado en que los filipenses tengan un mismo sentir, tengan una unidad la cual manifieste un amor cristiano maduro, un discernimiento, el cual equipa al creyente para evaluar y adoptar lo que verdaderamente hace a la vida cristiana. Lo que es superior, como dice en Romanos 2:18. Pablo da un ejemplo de este discernimiento en Filipenses cuando narra su legajo. Filipenses 3, versos del 2 al 16, Pablo empieza a decir todo su repertorio. Pero hizo algo el apóstol Pablo. Había algo que era mucho más excelente. Había algo que realmente tenía mayor peso que su genealogía, que su preparación, que era justamente
conocer la grandeza de Cristo, proseguir hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el contexto de la carta, los filipenses están angustiados a causa del encarcelamiento de Pablo. Pero Pablo les quiere transmitir a ellos que eso es algo momentáneo, que eso no es lo que vale la pena. Hay algo que les tiene que ocupar a ellos más que Pablo esté encarcelado. A ellos les tiene que ocupar perseguir la unidad del cuerpo. Ellos tienen que santificarse. Ellos tienen que sumergirse en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo es para que los filipenses den prueba, den evidencia de que están en Cristo. En Filipenses 2, 12 y 13, eso sí, si quieren búsquenlo, Pablo sugiere la misma oración, haciendo énfasis en algo. En la NTV dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Y escuchen esto que me gusta muchísimo cómo lo traduce esta versión. Dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. En la primera oración que leíamos de Filipenses 1, en esa oración aparece la palabra o la definición de llenos de fruto de justicia. Lo que en el original transmite la idea de que Dios los está llenando a ellos de ese fruto, que es a causa de Dios que ellos tienen fruto. Y si nosotros tenemos en cuenta de que nuestras bendiciones, lo mismo que los filipenses, son a causa de Cristo, es que a través de la obra de Cristo es que los creyentes de Filipos, como nosotros, recibimos el fruto del Espíritu. Y lo que nosotros tenemos que hacer, según Filipenses 2:12, es esforzarnos por relucir aquello que Dios nos dio. Nosotros somos declarados justos. Nosotros somos declarados por Dios santos. Y Pablo reprende a esa iglesia y a nosotros a que vivamos en conformidad a lo que recibimos. La manera en la que debemos de vivir es como nos narra el capítulo 1 del verso 27 al 30. En la Biblia textual dice: solamente vivan dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya o los vea, ya sea que estando ausente,
oiga acerca de ustedes que están firmes en un espíritu con una misma voluntad, combatiendo juntos por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, lo cual es para ellos evidente señal de perdición, mas para nosotros de salvación, y eso de parte de Dios, porque a nosotros se nos ha concedido a causa de Cristo no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él, teniendo nosotros el mismo conflicto que vieron en mí, y ahora oyen que está en mí. Cuando habla justamente de la palabra estar firme en un espíritu y con una misma voluntad, es que tengamos el mismo punto de vista y estemos unidos de todo corazón. Comprometer tanto nuestro intelecto como nuestro sentimiento. Ahora sí, nuestro pasaje. Filipenses 2, del 1 al 8. A causa de eso, a causa de que hemos recibido en Cristo el fruto de justicia, a causa de que tenemos un espíritu que nos une, dice el apóstol, si hay algún estímulo en Cristo y algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo. Entonces, las necesidades pastorales, los asuntos pastorales eran lo más importante para Pablo. Y es lo que tenía en mente. Él quería que el orgullo que alimenta la división, el espíritu de competición que existe en la iglesia, en el liderazgo, que amenaza con dañar la iglesia, las disputas que existen entre los miembros de la iglesia, sean eliminadas. Para Pablo, para Pablo, los creyentes de Filipo eran más que unos discípulos. No solamente eran sus hijos espirituales, resultado de su predicación en esa región, sino que ellos eran sus amigos. Ellos estaban estrechamente ligados de corazón al apóstol. Y eso pasa en nuestras iglesias. Eso se vive acá. El liderazgo está estrechamente ligado al pueblo. Pablo se humilla al suplicar que vivan una vida de piedad, mientras que él podía haberse aprovechado de su autoridad apostólica y de ser su mentor, pero él en cambio habla con una expresión cariñosa, con compasión, con comprensión. Y eso es lo que un pastor, un líder debe tener. Un líder tiene que tener la capacidad de adaptar los pensamientos, las emociones y las conductas a las circunstancias cambiantes de la vida y reaccionar de una manera compasiva. Los versículos del 1 al 4 del capítulo 2 son como un llamamiento emotivo, cuya intensidad parece indicar que entre los filipenses, o al menos entre algunos de ellos, había ciertas disputas personales motivadas quizá por la ambición de honores y dignidad eclesiásticas, por buscar una posición, por hacer
mal uso de la posición que estaban en la iglesia. Cuando el apóstol dice, si hay algún estímulo en Cristo, mediante el cual pueden aliviar mis dolores y brindarme algún consuelo y alivio, justamente eso es. Lo que Pablo buscaba era que si ellos tenían algún estímulo, eso debía alegrarlo. Eso debía animar a Pablo, que estaba pasando hambre, desnudez, frío, al estar en la cárcel. Él debía de ser animado por la iglesia, más que animar a la iglesia. Entonces, cuando el apóstol presenta esto y les dice si hay algún estímulo, es que se note, que pase a primer plano. Si existe algún estímulo, si existe de verdad una relación estrecha, esto tiene que acabar con la división, esto tiene que acabar con la disputa, esto tiene que acabar con la competición. En el ejercicio del amor, si se toma en cuenta esa comunión del Espíritu que debería hacernos uno a todos, entonces si existe en nosotros algún sentimiento, eso va a generar humildad, va a generar misericordia. Cuando utiliza la palabra sí, con el que comienza este llamamiento, no implica alguna duda de que estas cosas existan, sino que significa que si ser cristiano equivale a algo en absoluto, entonces debería de haber justamente esto: compasión, estímulo, una relación estrecha, un sentimiento de amor puro. Pablo no está apelando a las cualidades cristianas en general, sino a la experiencia específica que los filipenses tenían de ellas en su vida comunitaria. Es como si dijera, si han experimentado algún estímulo en Cristo, que se supone que tendrían que haber experimentado ya que están en Cristo, que se note. Que se note. Cuán grande es la bendición de la unidad de la iglesia. Y con qué afán deberíamos los miembros y sobre todo el liderazgo de la iglesia esforzarse por propagar la unidad en el cuerpo. El término ánimo, consuelo, compañerismo, ternura y compasión se relaciona con la vida corporativa en la iglesia. Esto es algo que solamente se puede expresar en un cuerpo de creyentes. Uno no puede ser compasivo siendo solo. La compasión es algo que se da. Para Pablo, la vida en Cristo es la vida en una comunidad cristiana y los creyentes tienen que experimentar estas cosas. Es lo que lo distingue. Como dijo el Señor Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Como sus sufrimientos por causa de Cristo, su aliento o consuelo tiene que estar en Cristo. Pablo no le promete a los Filipos estar exentos de las aflicciones que provienen de ser cristiano, pero sabe que Dios consuela, sabe que Dios da aliento, sabe que Dios fortalece, sabe que las resoluciones de Dios son inquebrantables y que su promesa se va a cumplir. Sabe que no terminó el trabajo de Dios. El estímulo consuelo de amor es la experiencia que todos los cristianos conocen del amor de Cristo por ellos.
La máxima expresión de eso la dio el Señor Jesús y deberíamos imitarlo. La comunión del Espíritu, cuando habla justamente Pablo de eso, insiste en que todos hemos sido sumergidos en un único Espíritu. Somos un cuerpo y no podemos estar divididos. Nadie se desinteresa por una parte del cuerpo. Dice, bueno, me duele esta parte, pero no me interesa. Esta sí, si me llega a doler. Entonces lo que estaba pasando en la iglesia de los filipenses era eso. Eran parciales. Con algunos sí, con otros no. Había divisiones, había grupos y demás. Y eso no puede pasar en un cuerpo. Eso es el contraste de lo que la iglesia de Cristo es. El propósito de la experiencia del Espíritu es formar a los creyentes en un solo cuerpo. Si no pasa eso, una de dos: o Dios es mentiroso o no tenemos el Espíritu. Porque también esto se puede traducir como comunión producida por el Espíritu, lo que sugiere que el consuelo proviene del amor y la comunión con el Espíritu Santo. Cuando habla de afecto y compasión, se puede traducir como sincera simpatía. No es algo fingido, es algo que pasa de verdad. Entonces Pablo asume que una comunidad cristiana se caracteriza por el afecto mutuo. Fíjese lo que dice Filipenses 1, del 7 al 8. Acompáñenme. Dice, fíjese cómo empieza: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pregunta del examen: ¿podemos decir como dice el apóstol? Es justo que yo sienta esto por el hermano, porque Dios es testigo que eso es verdad. Sigue, verso 2: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Hacer completo mi gozo, cumplirá mi alegría, se puede traducir así también. Pablo añade un potente llamado personal. A pesar de identificar a los filipenses como su gozo y corona, que esto está en el capítulo 4, verso 1, y expresar gozo a lo largo de la carta, la implicación del llamado a hagan completo mi gozo es que el gozo del apóstol, de alguna manera, se quedó corto. Este déficit de alegría solo podía ser causado por la ausencia de las cualidades en la vida comunitaria por la discordia resultante. O sea, este déficit que tenía el gozo del apóstol Pablo era por lo anterior, había divisiones. O podríamos decir, como en la pregunta que hicimos del examen, no existía un justo amor. Y Dios era testigo de que no existía. Y eso generaba un déficit en el gozo del apóstol.
Imagínense, ¿no? Sería un miembro de la iglesia que no puede gozarse, no porque él tiene un conflicto en la iglesia, sino porque otros hermanos lo están teniendo. Y ahí le duele. Y ahí le duele. Cuando pongan fin a su división, harán que el gozo del apóstol Pablo sea completo. Aquí nuevamente podemos ver la poca ambición que sentían por sí mismo el apóstol. Siempre que le fuera bien a la iglesia de Cristo. O sea, el apóstol Pablo no le interesaba a él si él estaba bien en cuanto a su relación con Dios. A él le interesaba mucho más si la iglesia de Cristo estaba unida. Él podía estar bien con el Señor, pero eso no le era excusa para que no le afectara lo que pasaba en el cuerpo. Al apóstol lo mantuvieron encerrado en la cárcel y atado con cadena. Y se le consideraba digno de la pena capital. Su próxima visita era una tortura y el verdugo estaba ahí cerca. Estaba a un par de pasos. Y sin embargo, todas estas cosas no le impedían experimentar una alegría inconfundible siempre y cuando vea que la iglesia estaba en buenas condiciones. Pablo podía expresar lo que el Salmo 137:6 nos enseña. Dice esta versión: pegada quede al paladar la lengua mía, si no me acordare de ti, oh Sión Santa, si no me propusiere a Jerusalén por el primer objetivo de mi alegría. Traducido a nosotros es: que quede mi lengua pegada al paladar, si no me acuerdo de la iglesia de Berazategui, y mi mayor alegría es esta. Es como que la culminación de la alegría del apóstol era que esté bien la iglesia. Otra pregunta de nuestro examen: lo que pasa en nuestra iglesia, no conmigo, sino entre otros hermanos, ¿cuánto hace a mi tristeza? El verso sigue, dice: siendo del mismo sentir. Que traducido en el original es tener ideas afines o ser de un mismo propósito. Dicho en otra manera, el apóstol quería que se unan en puntos de vista e inclinaciones. Esto es acuerdo en la doctrina, en el amor mutuo, y les exhorta el apóstol a ser de una sola mente, a tener los mismos puntos de vista en lo referente a la doctrina. Pablo está preocupado por lo que piensan los filipenses, porque asume algo el apóstol, que la forma de pensar correcta va a afectar de manera directa su vida. Y viceversa, la forma de pensar incorrecta va a afectar su vida, pero de mala manera. Pero hay algo, acá el apóstol no es que le impone la obligación de estar de acuerdo en todos los aspectos cotidianos, pero sí que estén de acuerdo en algo, en un propósito, que tengan como prioridad estar de acuerdo en lo que hace la fe.
El sinónimo del mandato de ser uno en espíritu en el griego es almas unidas. La expresión lo mismo implica acomodarse a cada otro. Eso implica, uno, acomodarse, renunciar al parecer de uno para adaptarme a lo que el otro hermano tal vez sacó del principio de las Escrituras. Por tanto, el comienzo del amor es la armonía de punto de vista. Si no tenemos los mismos puntos de vista, es imposible que nos amemos. ¿Por qué tenemos afinidad tal vez con un grupo de hermanos y con otro no? Porque pensamos diferente tal vez con nosotros. ¿O no? ¿No es así? Nos llevamos mejor con los que piensan como nosotros. Pero no solamente eso le preocupaba al apóstol. No era suficiente con eso. No es solamente decir, bueno, piensa como yo y listo, sino que tiene que haber un vínculo de amor sincero. No por el hecho que piensa como yo, sino por el hecho de que amo al hermano. Porque amo al hermano. Podemos traducirlo sin contradicción, ¿no? Decir, para que sean de la misma opinión, para tener amor mutuo, ser uno en mente y uno en punto de vista. El pensamiento de los filipenses debe ser gobernado por el ejemplo que tienen de Cristo, por su forma de pensar. Entonces esto significa que sus pensamientos, motivaciones, sentimientos, acciones están dirigidos solamente por una cosa: el sacrificio amoroso de Cristo por los demás. Con esto avanzamos al verso 3. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Como termina esta oración, este renglón, hay algo que, si de verdad, si el hombre por mérito propio hubiese escrito las Escrituras, eso no se pone. ¿Cómo voy a considerar al otro como superior? Pero bueno, vámonos a lo que nos compete. Entonces dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria. Otras traducciones dice contienda y vanagloria. Y estas son las dos plagas más peligrosas que perturban la paz de la iglesia. La contienda se despierta cuando cada uno está dispuesto a sostener pertinazmente su propia opinión y una vez comenzado a enfurecerse, se precipita irracionalmente. Ya actúa como un necio. Como dice el proverbio, el que discute con necio, necio se vuelve. ¿Por qué? Uno tiene que entender cuando está debatiendo con alguien y está a las puertas de una discusión que ya cambia. ¿Por qué? Porque vos ves que no da el brazo a torcer. Y lo que estás hablando con él no tiene que ver con un pensamiento tuyo o algo que se te ocurrió. Muchas veces tiene que ver con algo que está establecido en la Escritura. Es un principio de la palabra de Dios, no lo que a mí se me ocurrió. Vanagloria, en el griego, es vana presunción.
Y fíjese la antítesis de esto, la obra de la cruz, que es todo lo contrario. Jesucristo lo que hizo es servir a los demás, cueste lo que cueste. Y le costó la vida. Siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, y no solamente se humilló a sí mismo, se dejó humillar. Y cuando habla que tomó forma de hombre, él tomó forma de esclavo, no de hombre. Hay algunos que sugieren que no solamente se hizo esclavo, sino, como lo expresa un salmo, cuando David dice, soy gusano y no hombre. Fíjese la humillación que tuvo el Señor, dándonos ejemplo. Eso está en el Salmo 22:6. Y lo que Pablo está sugiriendo es que tenemos un ejemplo así. Si el ser divino, el que sostiene el universo con la palabra de su poder, el cual sostiene nuestra vida, nosotros somos a causa de él. Si él se humilló, sobrándole razones para no hacerlo, ¿cuánto más nosotros? Y cuando habla que él vivió como hombre, de verdad vivió verdaderamente una vida humana. Cristo se convirtió en lo que nadie querría serlo jamás. En alguien que iba a ser abandonado, despreciado, torturado, declarado maldito. La humildad y la obediencia marcaron su camino hacia la cruz. Y para comprender aún más esto, ya la palabra cruz para los romanos era aborrecible nombrarla. Era una vergüenza. Y cuando hablamos de humildad, la humildad era sinónimo de desprecio. No tenía nada que ver con lo que nosotros hoy consideramos humildad, que es, no sé, alguien que está carente de alimento, de abrigo y demás. Todo lo contrario. Entonces, la manera justamente de combatir esta plaga que perturba, que destruye la iglesia, es siendo humilde como lo fue él. Seguimos. Permítame un segundito que se me
Entonces dice el apóstol que sea con actitud humilde, cada uno considerando al otro como más importante que uno mismo. Y qué difícil es cuando uno sabe que tal vez el otro hermano no tiene la capacidad que tiene uno. Y no hablo de orgullo, acá hablo cuando uno está instruido, cuando uno tiene una educación, tiene un título y demás, y vemos al otro hermano que tal vez no tiene estudio, o hermanos que tienen una posición económica mejor y otros que no llegan a fin de mes. Qué difícil es mirarlo con humildad, seguir el ejemplo de Cristo y considerarlo como alguien superior. Pero ¿en qué se basa el apóstol para pedirle eso? La otra pregunta para nuestra evaluación. Si nos miramos a través del lente del Evangelio a nosotros mismos, uno mirándose a sí mismo, si miramos con sinceridad lo que somos, obviamente que el hermano va a ser mejor. Obviamente que va a ser mejor. Uno podría decir, yo no creo que el hermano sea tan ingrato como yo, como por ejemplo, no sé qué me vio el Señor para salvarme, y hago todo lo contrario a lo que es gratitud. Y dice, el hermano es mejor. Mirar a la cruz nos humilla. Mirar a la cruz nos hace tener una perspectiva correcta de nosotros mismos. Hace un tiempo que hago una práctica de escribir reflexiones en las cuales busco resaltar a Dios y resaltar lo que verdaderamente soy, ¿no? Tener una perspectiva de Dios y de mí mismo. Y eso es una disciplina que me ayuda a poder ver al otro como superior. Cuando veo que mi evaluación es terrorífica, no creo que sea mucho. Entonces puedo decir, como dice el apóstol Pablo, soy de los pecadores el peor. Estoy primero en la lista. ¿Y qué pasaría si no hago eso? Estamos con el mismo problema que está pasando acá en esta iglesia. Orgullo. Nadie podría decir de nosotros que tiene algún mérito para con eso. Nada. Es más, hasta si tuviéramos una posición económica o un título, es a causa de que el Señor hizo gracia, porque Él determinó que seamos, sea albañil, sea abogado, sea doctor, sea Él decide.
Y Él nos capacitó para eso. Entonces no nos podemos faltar de nada. Y fíjese que cuando Pablo termina nombrando estas plagas que estaban arruinando a esta iglesia, él no se mira a sí mismo diciendo, bueno, yo soy un apóstol, yo puedo con esto. Sino todo lo contrario. Él apunta hacia el único, que siendo humano, vivió como le agrada a Dios. El único. No hay otro. El único que renunciaría a lo que renunció. El único. Ninguno de nosotros, estando en una posición, aunque sea inferior a eso, en una posición que nos dé prestigio, nos bajaría. Ninguno. Y menos para resaltar las virtudes de un hermano. Menos. Y menos para favorecerlo, que es lo que hizo Cristo. ¿Qué es lo que buscó el apóstol? Al señalar en los versos siguientes, cuando dice del versículo 5 al 8, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ninguno. Entonces, no sé si sos visita, si sos local, pero si está pasando en tu iglesia, si está pasando en la iglesia, que estas plagas se notan, tenemos que hacer algo. Tenemos que volver nuestros ojos hacia el lugar donde dejamos de ver. Porque pasó eso. Dejamos de mirar a Cristo para mirarnos a nosotros. Si las virtudes las cuales estuvimos hablando no son notorias, porque no se trata solamente de que no haya conflicto. Puede ser que el conflicto esté tapado, que se trate de cuidar, que nadie sepa. Pero ¿cómo te das cuenta de que hay un conflicto y está tapado? Porque no resalta lo anterior. No resalta de que hay un amor genuino. No resalta el afecto, la relación estrecha. No resalta una vida comunitaria. Pregunta para el examen: ¿conoces la casa de tus hermanos?
Una pregunta más. ¿Conoces la situación que está viviendo tu hermano? Y seguido a esa, ¿qué estás haciendo con eso? Para los que ejercen servicio, se está persiguiendo la unidad que transmite la Escritura y no nuestras ideas. No lo que yo pienso, sino lo que dice la Escritura. Pregunta al examen: ¿estoy dispuesto a hacer como hizo Cristo? ¿Pierdo prestigio? Cristo también. Parecía que perdió prestigio, pero en realidad mayor prestigio. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es el propósito por el cual nos reunimos los domingos a celebrar a Dios? ¿Qué es? ¿Tener solamente 2 días a la semana para reunirnos y conocer al hermano solamente acá? ¿O es venir acá a celebrar a Dios por lo que pasa cuando no hay reunión de la iglesia? Porque estamos reunidos en nuestros hogares. ¿Sabe qué triste que es? Y en esto comparto con el apóstol Pablo. Me pasó en una iglesia un hombre, un amigo mío, un hermano de la fe. Después de 15 años de ser creyente, la primera vez que visitó la casa de un hermano para cenar fue en mi casa. 15 años. Entonces, ¿por qué el título? Saquen una hoja. Porque después de escuchar esto, hay mucho que arrepentir. Hay mucho que arrepentir. Entonces, quiera Dios que como iglesia sea notorio que somos una iglesia. No somos un club en el cual se canta alabanza, se predica la palabra. Sino somos una iglesia, un cuerpo, que está ligado por un espíritu, que persiguen el mismo propósito, que tienen amor sincero, que viven en comunidad, que se prefieren los unos a los otros, que estimás como superior. ¿Qué haces con el que estimás como superior a vos mismo? ¿Querés estar con él? Si una persona más importante que vos, querés estar con él. ¿Con cuánto quieren estar acá, hermanos? El Señor bendiga su palabra. Carlos.